Vamos con el capítulo 9 de Sylvie, de Gérard de Nerval. El título es Ermenonville, es decir, es el nombre de una ciudad, de Levallois. En español se leería Ermenonville. No sentía ningún deseo de dormir. Fui a Montagny para volver a ver la casa de mi tío. En cuanto divisé la fachada amarilla y los postigos verdes, me invadió una gran tristeza. Todo aparecía igual que antaño, solo que me vi obligado a ir hasta la casa del granjero para obtener la llave de la puerta. Una vez abiertas las contraventanas, contemplé con ternura los viejos muebles conservados en el mismo estado y a los que quitaban el polvo de vez en cuando. El alto armario de nogal, 2 cuadros flamencos, obra, según decían, de algún antiguo pintor antepasado nuestro, grandes imitaciones de Boucher y una serie de grabados enmarcados de L'Émile y de la Nouvelle Héloïse, realizados por Moreau, y encima de la mesa un perro disecado al que conocí vivo, antiguo compañero de mis correrías por los bosques, el último doguillo quizá, pues pertenecía a dicha raza extinguida. En cuanto al loro, aún vive, me dijo el granjero. Me lo he llevado a casa. El jardín presentaba una magnífica estampa de vegetación salvaje. En un rincón reconocí el jardincillo infantil que yo mismo tracé en otros tiempos. Trémulo, entré en el gabinete donde aún podía verse la pequeña biblioteca llena de libros muy escogidos. Viejos amigos, de quien no regresaría jamás. Y encima de la mesa, algunas antigüedades encontradas en el jardín. Vasos, medallones romanos, colección local que había constituido motivo de dicha. Vamos a ver al loro, dije al granjero. El loro pedía el desayuno como sus mejores tiempos y me miró con ese ojo redondo, rodeado por un pellejo lleno de arrugas, que recuerda la mirada experimentada de los ancianos. Abrumado por los tristes pensamientos que me inspiraba aquel tardío regreso a lugares tan amados, sentí la necesidad de volver a ver a Sylvie, única presencia viva y joven que me vinculaba con aquella región. Volví a emprender el camino de Loisy. Era mediodía. Todos dormían, fatigados por la fiesta. Se me ocurrió distraerme dando un paseo hasta Ermenonville, a una legua de distancia, por el sendero del bosque. Hacía un hermoso tiempo de verano. El frescor de aquel camino, que parecía la alameda de un parque, resultaba en verdad placentero. Las enormes encinas, de un verde uniforme, solo alternaban con los blancos trozos de los abedules, de rumoroso follaje. Los pájaros callaban, y solo se oía el ruido del pico verde, picoteando los árboles para construir sus nidos. En un momento dado corrí el peligro de perderme, pues en varios lugares los letreros que anunciaban las distintas direcciones se reducían a caracteres borrosos. Por fin, dejando el desierto a la izquierda, llegué a la glorieta de la danza, donde todavía
subsiste el Banco de los Ancianos. Ante aquella pintoresca realización de la Anacharsis y del Emile, todos los recuerdos de la antigüedad filosófica, resucitados por el antiguo propietario de aquel dominio, acudían a mi mente en tropel. Cuando, a través de las ramas de los sauces y de los avellanos, vi brillar las aguas del lago, reconocí de inmediato un lugar al que mi tío me había conducido en varias ocasiones durante sus paseos. Era el templo de la filosofía, que su fundador no tuvo la dicha de terminar. Posee la forma del templo de la Sibila Tiburtina, y todavía en pie y al abrigo de un bosquecillo de pinos, ostenta todos esos nombres del pensamiento, que empiezan con los de Montaigne y Descartes y llegan hasta el de Rousseau. El edificio inacabado ya es solo una ruina. La hiedra lo festonea con gracia, y las zarzas que crecen entre las grietas de las gradas lo invaden. Allí, cuando era niño, presencié fiestas a las que acudían jovencitas, vestidas de blanco, para recibir los premios de aplicación y de buena conducta. ¿Dónde están los rosales que rodeaban la colina? El escaramujo y el frambueso cubren los últimos plantíos que recobran así su estado salvaje. ¿Y los laureles? ¿Los han cortado, como dice la canción de las muchachas que no quieren volver al bosque? No, esos árboles de la dulce Italia han muerto bajo nuestro cielo brumoso. Afortunadamente, la leña de Virgilio todavía florece, como si deseara confirmar la frase del maestro, inscrita en el frontispicio de la puerta: Rerum cognoscere causas. Sí, aquel templo se derrumba como tantos otros. Los hombres olvidadizos, fatigados, se alejarán de sus alrededores. La naturaleza indiferente recobrará el terreno que el arte le disputa, pero la sed de conocer seguirá siendo eterna, fuente de toda energía y de toda actividad. He aquí los álamos de la isla y la tumba de Rousseau, que no guarda sus cenizas. Oh sabio, nos diste la savia de los fuertes, y éramos demasiado débiles para que pudiera robustecernos. Hemos olvidado tus lecciones, que nuestros padres sabían, y hemos perdido el sentido de tu palabra, último eco de los antiguos sabios. Sin embargo, no desesperamos, y al igual que tú hiciste en el instante supremo, elevamos nuestra mirada hacia el sol. Volví a ver el castillo, las apacibles aguas que lo rodean, la cascada que gime entre las rocas y la calzada que une las dos partes del pueblo, cuyos ángulos están señalados por 4 palomares. El césped que se extiende en lontananza, como una sábana dominada por umbrosos collados. La torre Gabriel se refleja desde lejos en las aguas de un lago artificial, constelado de flores efímeras. La espuma borbotea, el insecto zumba. Forzoso es huir del aire pestilente que se percibe al llegar a las areniscas polvorientas del desierto y a las landas, donde el brezo rosáceo sustituye al verdor de los helechos. Qué triste y solitario es todo esto. La encantadora mirada de Sylvie, sus alocadas carreras, sus alegres gritos, prestaban antaño tanto encanto a los lugares que acabo de recorrer. Todavía era una criatura salvaje, con los pies descalzos y la tez curtida por el sol, a pesar de sus sombreros de paja, cuya larga cinta flotaba y se enredaba con sus trenzas oscuras.
Íbamos a beber leche a la granja suiza y me decían: «Qué bonita es tu novia, parisino». Entonces ningún campesino habría bailado con ella. Sylvie solo bailaba conmigo, una vez al año, en la fiesta del arco. Nerval, en este capítulo de este corto libro en el cual simplemente el narrador escapa de París para volver a una zona querida, entrañable para él, a 50 kilómetros, como he dicho varias veces, Levallois, donde él creció, donde él se crió, donde ha tenido sus amores, sus experiencias, bastante insertas en la naturaleza, pero también en la cultura. Entonces, una vez que llega a este lugar, recorre, en ciertos momentos está con Sylvie, en otros con algún pariente común, y en este momento, en cambio, hace un recorrido él solo. Es un recorrido, por un lado, físico, y por otro lado es un recorrido por el recuerdo. Y aprovecha para visitar un lugar donde tenía lugar, valga la redundancia, representaciones donde era un templete, ¿no? Donde se leía quizás, donde se representaba quizás, y que estaba enmarcado con nombres de prestigiosos escritores. Y todo esto además enmarcado por la naturaleza. Recordemos también lo del el loro, el jardín de la casa del tío, los objetos que quedaban. Todo está un poco horneado de melancolía, aunque es una melancolía no, y aquí esto es importantísimo. Estamos, cuidado, en 1850. Pero no es una melancolía trágica como la romántica, sino pasa ya a la que se va a dar 50 años después, porque es una melancolía pausada, soft, es una melancolía casi agradable, agridulce, pero también con un lado dulce, ¿no? Y entonces es bonito cómo también inserta todo en la naturaleza, hace largas descripciones de especies, el lago. Es como un cuadro impresionista, en cierto modo, ¿no? Claro, sobrevuela por encima de su cabeza y él
lo menciona de vez en cuando, pues el paso del tiempo, la belleza que no es que muera como con los románticos, no es que se aje como con los románticos, simplemente que tiene su momento, tuvo su momento. Son inevitables las comparaciones, en efecto, de lo que es ahora, de lo que hay ahora y de lo que había antes. Pero ese antes, además, remite a otro antes. Recordemos Rousseau 2 generaciones atrás, y también los griegos y los romanos. Y es inevitable que se compare un escenario hermoso y, sin embargo, con la ausencia de aquella chica que todavía, de todas formas, en otro capítulo anterior ha estado con ella. Y la ha visto y se ha divertido en un ámbito medio amistoso. Y como he dicho, con parientes o amigos, parientes incluso mayores, alguna tía. Y esta Sylvie es, claro, como siempre, la mujer es el punto de referencia, que demuestra o no demuestra, o deja simplemente colgando, flotando esa posibilidad que ni siquiera se está confesando a sí mismo de sí, podrían volver, si sería hermoso. Es decir, es como si el tiempo pudiera abolirse y pudieran volver a estar juntos, ¿por qué no? Este libro, que no es un libro, por supuesto, de suspenses, tiene ese suspense, aunque es un suspense difuminado, obviamente, porque es el de un sentimiento que ni siquiera él sabe si lo siente o no. Pero he querido leer este capítulo porque me parece un ejemplo cumplido de lo que hemos dicho, de lo que vamos a decir, en otro capítulo, en otro podcast, sobre la diferencia entre el romanticismo y el impresionismo, el simbolismo, sobre todo, será respecto a la naturaleza. Podríamos hablar respecto a un tema u otro, pero me voy a centrar un poco en la naturaleza. Y es bastante sencillo el porqué, porque cuando estudiábamos a los románticos, la naturaleza era más bien tenebrosa, era víctima de tormentas, de huracanes, y además era aquello que servía para sepultar al hombre, mientras que la naturaleza de los simbolistas es más amable. Lo vemos también en los cuadros impresionistas, que son hermanos, si queremos.